Si hacemos una lista de las personas más crueles de la historia, la gente de la ciudad de Nínive no puede quedar fuera. De hecho, la propia Biblia testifica sobre las atrocidades cometidas por los ninivitas. Una de las historias bíblicas más populares es, sin duda, la historia del profeta Jonás y su intento de escapar del orden de Dios, que le ordenaba predicar precisamente a los ninivitas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué Dios quería destruir Nínive? ¿Por qué Jonás querría ir a cualquier parte mientras estuviera lo más lejos posible de los ninivitas? Mucha gente habla de Jonás como de un profeta desobediente y cobarde, pero eso no significa que, en su lugar, lo hubiéramos hecho mejor. De hecho, si fueras israelita y vivieras alrededor del siglo VIII a.C., los ninivitas probablemente no serían tus mejores amigos y lo pensarías dos veces antes de desearle lo mejor a la ciudad de Nínive. En este vídeo entenderás quiénes eran los ninivitas, por qué se hicieron conocidos por su crueldad y, finalmente, qué pasó con este pueblo y su ciudad. Como su nombre lo deja claro, los ninivitas eran los habitantes de la ciudad de Nínive, una ciudad asiria ubicada cerca del río Tigris. Como la ciudad de Nínive tenía una historia antigua muy larga, sus habitantes experimentaron diferentes condiciones de vida. Pero, en su apogeo, es seguro que los ninivitas vivieron en una ciudad grande e importante de la antigüedad. De hecho, durante el reinado del rey Senaquerib, Nínive se convirtió en la capital de Asiria. El imperio asirio fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad y fue una verdadera potencia militar y administrativa, que se extendía sobre un vasto territorio, incluyendo regiones que hoy corresponden a partes de Irak, Siria y Turquía. Como capital del imperio asirio, la ciudad de Nínive fue también un importante centro cultural, artístico y religioso. El propio libro del profeta Jonás destaca la grandeza de ese lugar y registra cuán numerosos eran los ninivitas. Justo en la introducción de este libro, en el capítulo 1 y versículo 2, la ciudad de Nínive es designada como una gran ciudad. Por tanto, principalmente a partir del siglo VIII a.C., los ninivitas fueron ciudadanos de una auténtica metrópoli de su época. Vivían en un centro religioso y administrativo que tenía un fuerte comercio. Y, debido a los gobernantes legendarios que pasaron por allí, los ninivitas estaban acostumbrados a ver grandes palacios y edificios en su ciudad. En los libros de Jonás, Nahum y Sofonías, la Biblia proporciona información interesante sobre cómo era la vida de los ninivitas. Los sitios arqueológicos en la región de la antigua Nínive y los escritos antiguos también brindan detalles importantes sobre cómo vivían las personas que habitaban esa tierra. Primero, los ninivitas eran muy idólatras. Parece que la vida en la ciudad de Nínive estaba estrechamente ligada al culto a Istar, diosa de la fertilidad y la guerra. Pero, además de esta deidad, los ninivitas también adoraban a otros dioses, como Nabu. En segundo lugar, los ninivitas, como parte del imperio asirio, eran bien conocidos en la historia por su crueldad. De hecho, en el libro del profeta Nahum, este pueblo y su ciudad son presentados como la personificación de la crueldad, la brutalidad y el mal. A través de Nahum, el Señor habló de Nínive como una ciudad cruel y sedienta de sangre, un centro de mentiras y violencia, un lugar donde no faltaban los crímenes. Y, de hecho, las atrocidades cometidas por los asirios en sus ofensivas muestran que se encontraban entre los pueblos más brutales de la antigüedad. Según los registros históricos, los ninivitas se enorgullecían de ejecutar a sus víctimas y luego exponer sus cuerpos destrozados. En ciertos periodos de la historia de los ninivitas, algunas prácticas de tortura parecen haber sido comunes entre ellos, como arrancar ojos, desollar vivas a las personas y arrancar partes del cuerpo de sus prisioneros, principalmente orejas y narices. Además de la violencia física, parece que la injusticia social también era otra característica de los ninivitas. Por lo tanto, el pueblo ninivita se hizo conocido por su deshonestidad, arrogancia, impiedad y falta de escrúpulos. Los ninivitas eran muy materialistas y tenían un deseo insaciable de poder y dominio. Para satisfacer este estilo de vida despiadado, recurrieron a la guerra. Los asirios, con capital en Nínive, fueron una auténtica máquina de guerra que arrasó todo lo que tenían por delante. El profeta Jonás vivió en una época en la que Nínive estaba en sus días de gloria y tenía, como dije, la temida máquina de guerra asiria. Pero, como leemos en el texto bíblico, Dios envió a su profeta a esa ciudad para predicar a los ninivitas, pues la malicia de aquel pueblo era muy grande. El profeta Jonás, como sabemos, se mostró reacio a cumplir su misión.
La verdad es que sabía que el mensaje del juicio divino sobre los ninivitas también daba la oportunidad a aquellos malvados de arrepentirse. Y, para alguien que era parte de un pueblo que vivía bajo la constante amenaza de los asirios, Jonás quería más que nada que los ninivitas fueran destruidos. De hecho, es posible que el profeta Jonás imaginara que la supervivencia de los ninivitas podría resultar en la destrucción de su propio pueblo. Pero Jonás no pudo escapar de la orden del Señor y no tuvo más remedio que ir a Nínive. Cuando Jonás finalmente llegó a la ciudad de Nínive, proclamó el mensaje que Dios le había ordenado. Entonces, la Biblia dice que los ninivitas creyeron en Dios y respondieron con arrepentimiento, volviéndose de su mal camino y de la violencia de sus manos. Y el Señor no destruyó a aquel pueblo. En este punto, la experiencia de los ninivitas fue una prueba de que la gracia de Dios puede llegar a los peores. Resulta que el Señor es soberano y extiende su misericordia a quien quiere. Jonás y la nación de Israel necesitaban aprender esta lección, aunque no fue fácil, sobre todo cuando sabemos que, poco después, los ninivitas diezmaron el reino del norte, es decir, acabaron con el reino de Israel y exiliaron a más de 27.000 personas. Sí, lo que Jonás probablemente imaginó realmente sucedió. Pero Dios tiene sus planes, y el hombre solo puede descansar en su providencia. También es cierto que algunas personas cuestionan la historicidad de este registro bíblico y abordan este relato de los ninivitas en el libro de Jonás como una parábola o como una especie de comentario alegórico sobre pasajes de la Torá. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo testificó sobre el arrepentimiento de los ninivitas contemporáneos de Jonás, lo que significa que el relato que involucra a Jonás y la ciudad de Nínive es de hecho un registro histórico y profético. Como se dijo, los ninivitas escucharon el llamado al arrepentimiento, pero la generación que se arrepintió de su maldad en los días de Jonás falleció. Y pronto, los ninivitas se encontraban una vez más en el camino del error y la maldad. Luego, poco después, los profetas Nahum y Sofonías proclamaron la venganza irreversible del Señor contra los ninivitas. El libro del profeta Nahum proporciona un cuadro detallado de la severidad del juicio de Dios que afectaría a ese pueblo. En un extracto de su profecía, leemos lo siguiente: el chasquido de los látigos, el ruido de las ruedas, el galope de los caballos, el traqueteo de los carros de guerra. Caballeros atacando, espadas brillantes y lanzas centelleantes. Muchos muertos, montañas de cadáveres, innumerables cuerpos, gente tropezando con ellos. Y así, la majestuosa y grandiosa ciudad de Nínive cayó en el año 612 a.C., ante los medos y caldeos, quienes se unieron y atacaron la ciudad. Su población fue masacrada de tal manera que, en el sitio arqueológico de Nínive, se encontraron esqueletos amontonados, de cuerpos que ni siquiera estaban enterrados. Con el tiempo, las ruinas de la ciudad de Nínive fueron abandonadas, de modo que menos de 2 siglos después de su destrucción, el lugar donde vivían los ninivitas estaba tan desolado que era difícil reconocer que alguna vez hubo allí una gran ciudad. De hecho, sucedió exactamente lo que el profeta Sofonías anunció que Dios haría a los ninivitas y su ciudad. Extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria, dejando a Nínive completamente en ruinas, seca como el desierto. En medio de ella se echarán rebaños y toda clase de animales salvajes. Hasta el búho del desierto y el cuervo se posarán en lo alto de sus columnas. Sus gritos resonarán por las ventanas, habrá escombros en las entradas y las vigas de cedro quedarán al descubierto. Esta es la ciudad que se regocijaba, viviendo despreocupada y diciéndose a sí misma: yo y nadie más.